Bien chicos, muy buenos días estudiantes del quinto grado de secundaria. Así es, nos encontramos una vez más el día de hoy aquí para poder hablar un poco más acerca de historia universal. Así es, y en este caso vamos a tener un tema en puntual, ¿no? Y va a ser Roma, ¿ok? El día de hoy vamos a estar hablando acerca de Roma y vamos a entender un poco acerca de cómo es que era considerada, ¿no? Y de qué forma tal vez también estaba organizada, ¿no? Bien, para ello vamos a pasar rápidamente a leer las recomendaciones. Recordemos que antes de continuar con la clase, asegúrate de estar en un espacio calmado, ¿no? Mantener un volumen moderado para escuchar mejor la clase. También evita realizar otras actividades mientras observamos el video. Así es. Recuerda tomar apuntes de la clase para el examen y, por supuesto, anota tus preguntas y compártelas en la hora de asesoría. Muy bien, entonces, disculpen por el sonido. Eh, bien, entonces vamos a continuar acá rápidamente con lo siguiente, ¿no? ¿Qué nos va a decir en esta parte? La ubicación. Vamos a empezar rápidamente con la ubicación de Roma. La historia de la antigua Roma nos dice que abarca más de 1200 años de historia y una expansión, pues sorprendentemente, por tres continentes. Por tres continentes, chicos, ¿no? Europa, Asia y el norte de África. Pero la ciudad de Roma se encuentra en la península itálica, ¿no? Bueno, acá tenemos un mapa referencial para poder entender más o menos dónde se encuentra ubicado Roma, ¿no? Y cómo es que se va a poder observar en toda esta parte de acá, ¿no? Bien, entonces, digamos, en esta especie de península, ¿no? Que observamos también acá, es donde nos dice que se va a encontrar también la región de Lacio, a orillas del río Tíber y a los pies del monte Palatino, ¿no? Determinando sus límites tenemos al mar Tirreno, que está al oeste, ¿no? Que está, digamos, en este caso, vendría a estar para este lado, ok, el mar Tirreno, ¿no? Luego tenemos el Adriático y Jónico, que estaría al este, es decir, todo lo contrario, para el lado derecho, ¿no? Y el Mediterráneo al sur, por supuesto que sí, ¿no? El Mediterráneo estaría por la parte de acá abajo, ¿ok? Y los Alpes al norte, ¿no? Los Alpes, bueno, estaría más acá arriba, ¿no? Al norte. Bien, entonces, más o menos ubicándonos cómo es que se encontraba lo que era Roma, ¿ok? Toda esta parte de acá. Igual en el mapa acá pequeño podemos observar la parte azul, que es lo que era, digamos, Roma en ese entonces. Pues vamos a pasar a lo siguiente, ¿no? El origen de la civilización romana. ¿Cómo se da este origen? Este origen nos dice que, bueno, se da, ¿no? Pueblos de origen, a través de pueblos de origen, mejor dicho, indoeuropeo, ¿ok? Que se establecen en la península itálica, tales como latinos, sabinos, umbríos y samnitas, ¿no? La fusión y eliminación de los pueblos es lo que permitió la civilización de la historia romana. Así es, para que se forme esta civilización, primero tuvieron que tal vez eh, crearse nuevos pueblos, hasta cierto punto eliminarse algunos que otros pueblos, y ahí recién iba a empezar a, digamos, originarse la civilización romana. ¿Cómo? No, nos dice que los orígenes de Roma se contagian de la mitología, ¿ok? De la mitología para establecer un origen ficticio, ¿ok? Pero que tiene mucho peso en la historia de Roma. Por ejemplo, una de las mitologías o uno de los mitos muy conocidos es acerca de que cómo llegaron las leyendas, ¿no? De Rómulo y Remo, que son los míticos fundadores de Roma. La leyenda dice que una loba era aquella que los amamantó, y de esta forma pues fue como ellos sobrevivieron para poder gobernar, ¿no? Gobernar y sobre todo fundar, bueno, más que gobernar, sobre todo fundar lo que era Roma, ¿no? Entonces vamos a encontrar que su origen de esta civilización, ¿ok? No se va a dar tanto, digamos,
por lo que son, digamos, batallas o guerras, sino por un tema de mitología, ¿ok? Su origen va a ser más por un tema mitológico. Bien, entonces, vamos a entender que la antigua civilización romana se, sí, la antigua civilización romana se extiende de, eh, digamos, un aproximado de 753 a.C. hasta el año 476 y más de 1200 años divididos en tres periodos. Entonces, nos dice acá que va a comprender un aproximado de 1200 años lo que vamos a ver que duró esta civilización, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se va a ver? Pues se va a ver justamente en tres periodos que va a ser a continuación. La primera va a ser la monarquía romana, ¿ok? Que nos dice que se desarrolló en el año 753 a.C. y duró al 509 a.C. En este periodo gobernaron reyes de todas, reyes de dos dinastías, ¿no? Como la romana, donde estuvieron latinos más sabinos, y la etrusca, ¿no? Eh, bien, entonces los reyes fueron, por ejemplo, acá tenemos a Rómulo, que fue un mitológico fundador de Roma, ¿no? Recuerden que la mitología era muy importante para ellos, sobre todo si tratamos de hablar de la fundación, de su origen o de su nacimiento, ¿no? Luego teníamos a Numa Pompilio, que era el gobernador pacífico. También teníamos a Tulio Hostilio, que concedió tierras a los pobres. Tenemos a Anco Marcio, que fundó el puerto de Ostia, ¿no? O de Ostia. Y Tarquino también vamos a tener, que es el antiguo rey de origen etrusco, ¿no? Y edificó el Circo Máximo. También tenemos a Servio Tulio, que estableció una confederación de pueblos latinos, y Tarquino, que fue el soberbio, ¿no? Y en este caso déspota nos dice que sus excesos originaron su caída a mano de los romanos, ¿no? Entonces, esta monarquía, recuerden, una monarca, una parte de monarquía, ¿no? Es algo muy similar hasta cierto punto de cómo se instaló España, ¿no? Que ves aquí en el Perú. Monarquía de que solamente una persona tenía digamos, hasta cierto punto el poder también, ¿no? Bien, entonces acá en la última parte nos dice que este exceso va a originar una caída a mano de los propios romanos, ¿no? Entonces vamos a pasar de una monarquía a una república romana, ¿ok? Bien, entonces, esta república romana nos dice que se desarrolló en el año 509 al 29 a.C., ¿no? Y en este periodo el gobierno es dirigido por dos cónsules, aunque es el Senado donde recae el mayor poder, ¿no? Vamos a ver entonces. Acá en la República Romana, primero vimos lo que fue una expansión por la península itálica, ¿no? Una vez que los romanos expulsaron a los etruscos, ¿ok? Del gobierno, Roma creció hasta convertirse en un importante centro urbano, ¿no? Entonces vamos a ver acá algunas guerras púnicas que se dieron en el siglo III y II a.C., donde nos dice que Roma contra Cartago en el año 274 a.C. comienza una guerra entre las dos principales potencias del Mediterráneo, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver acá tres guerras. La primera va a ser la Primera Guerra Púnica, ¿no? En el año 164, donde Roma organiza una importante flota que ataca las posiciones cartaginenses, ¿no? Así es, tanto Cartagena y Roma, pues, tanto Cartago y Roma, pues, iban a verse enfrentadas en estas guerras, ¿no? En la Segunda Guerra Púnica nos habla que Aníbal Barca colocó a los cartagineses a una posición favorable, pero en este caso para los romanos, ¿no? Entonces vemos que está saliendo, digamos, victoriosos los romanos, y en la Tercera Guerra Púnica eh, culmina con la destrucción total de Cartago y los sobrevivientes fueron esclavizados. ¿Para quién? Pues para Roma, ¿no? Entonces fue así como esta guerra de potencias del Mediterráneo termina victorioso Roma, ¿no? Entonces, la consecuencia de las guerras púnicas es que al término de las guerras púnicas Roma se había convertido en la gran potencia, ¿ok?
que dominaba el Mediterráneo occidental, y aumentó el latifundismo, aumentó también la esclavitud y por supuesto también aumentaron las riquezas, ¿no? Bien, entonces esto es lo que vamos a poder observar en la parte de la República Romana, ¿ok? No sin antes mencionar la lucha de las clases sociales, ¿no? Y también las guerras civiles. La lucha de las clases sociales fue la rebelión del Monte Sacro, dirigida por los plebeyos que existían en igualdad de derechos frente a los patricios. Entre los derechos obtenidos tenemos la ley de las 12 tablas, aplicación general, Canoleia, que era el matrimonio mixto, Licinia, que era el acceso al consulado, y Ogulia, ocupar cargos religiosos, etcétera, ¿no? Y por otro lado tenemos las guerras civiles, ¿no? Debido a la ambición política, estallan 3 guerras civiles durante la República Romana, ¿no? La primera guerra se da entre el cónsul de Patricio Sila y el cónsul plebeyo Mario, ¿no? La segunda guerra civil se da entre Pompeyo y Julio César, que había conquistado las Galías venciendo al líder galo Vercingetorix en la batalla de Alesia, ¿no? En el año 52. Y la tercera guerra civil pues nos habla de que se da entre Octavio y Marco Antonio, eh, que es la que apoya a Cleopatra, una última reina de Faraón de Egipto, ¿no? Entonces vemos que de igual forma se van a seguir dando algunas guerras civiles aquí, ¿no? En lo que era la República de Roma, y por ello vamos a terminar pasando al tercero, que es el Imperio Romano, ¿no? Me dice que se desarrolló en el año 31 a.C. hasta el 476 después de Cristo. En este periodo gobernaron, ¿no? Eh, Acá vamos a ver a continuación quiénes gobernaron, pero sobre todo se divide en dos. En el Principado, que es la democracia autoritaria, y el dominado, ¿no? Una monarquía absoluta, miren. Acá vamos a volver a ver ese tema, ¿no? Bien, entonces democracia, está bien, pero autoritaria. Mm, y monarquía absoluta, bueno, ¿no? Ya se les hace conocido el término, ¿no? Bien, el Principado nos dice que fue un periodo donde Roma pasa a ser república junto a un poder centralizado, busca la creación de un nuevo órgano como el príncipe iniciado por Octavio, ¿no? Esta propuesta iniciada por Octavio, César Augusto, que fue un máximo desarrollo cultural, ok, acá también aparecen diferentes personajes resaltantes, Vespasiano, que construye el Coliseo Romano también en este entonces, y Trajano, que es una máxima extensión, o nos dice que hay una máxima extensión territorial, ¿no? Y por otro lado tenemos el dominado, ¿no? Es decir, acá en esta parte iba a existir el principado como una democracia, sí, pero autoritaria. Te doy la elección de elegir, pero yo igual forma impongo. Y en monarquía absoluta, pues, el poder es de uno solo, no es absoluto. Entonces, el último periodo de la historia de Roma y la última fase del imperio fue aquí, ¿no? En el dominado, ¿no? Hubo una presión desde el exterior y presión interna acerca de lo que pasaba en Roma, y para ello también iba a aparecer Diocleciano, que fue quien implantó la tetrarquía, ya un estilo de gobierno anteriormente implantado, ¿no? Constantino iba a intentar proponer la libertad de culto, y bueno, Teodosio I estableció también lo que era el cristianismo, ¿no? Su difusión. Bien, entonces luego de esto tenemos el final del Imperio Romano, que nos dice que en el año 395 después de Cristo, el emperador Teodosio I el Grande divide definitivamente el Imperio Romano entre sus dos hijos, Honorio y Arcadio, por lo que el fin de cada uno de estos bandos del imperio, ¿no? Se dieron en diferentes fechas o en diferentes momentos, ¿no? Bien, entonces así es como termina el final del Imperio Romano, ¿no? Con la división de, de este imperio a dos hijos, ¿no? En este caso Honorio y Arcadio. Eh, y bien, entonces recuerden que hay una tareita, chicos, en la página 108. Responde la pregunta del 1 al 5. Y muchas gracias por su atención, que ya nos estamos viendo pronto. Gracias.